El cáncer de garganta inicia cuando las células que cubren la laringe y la faringe se vuelven anormales y comienzan a reproducirse y extenderse por el tejido circundante. A este tipo de cáncer se le ubica entre los cánceres de cabeza y cuello. El principal síntoma en estas localizaciones puede ser una masa, un abultamiento en el cuello que crezca rápidamente. Otro de los síntomas, dolor de oído, que es un dolor reflejo, dolor de garganta, dificultad para tragar, dificultad para respirar y en casos ya más avanzados, pérdida de peso. Le dijeron de que de primero solo fue a hacerse esa ultra. A él lo operaron y todo eso. Mi mamá le dijo de que, porque él no quería ir. Y mi mamá le dijo que por ley él tenía que ir a que lo operaran. Porque no es fácil las operaciones que le han hecho. Lo que nosotros hacemos es ir al hospital cuando nos llaman porque han programado una operación. Esta operación tiene que ser una laringotomía total, es decir, que se va a extraer tanto la laringe como las cuerdas vocales, que si bien ya no va a poder hablar porque le van a quitar sus cuerdas vocales, sí hay una rehabilitación, que es la voz esofágica. Entonces, eso es lo que nosotros les ofrecemos. El servicio de rehabilitación para que ellos puedan tener otra opción o aprendan a hablar de otra manera. Les comentamos cuánto tiempo va a llevar el proceso, que normalmente puede ser entre 9 meses, 1 año o 2 años el proceso de rehabilitación para que ellos puedan hablar. Se les brindan lo que son un plan de cuidados, recomendaciones que deben de seguir ahora prácticamente con el nuevo estilo de vida, ¿verdad?, que ellos están teniendo. A partir de la operación pierden lo que es la sensibilidad o la respiración, ¿verdad?, por la nariz. Entonces la única entrada de aire va a ser lo que es por la cánula, por el estómago. También se le brinda un poco sobre indicaciones de la alimentación. Generalmente cuando los pacientes asisten, vienen aproximadamente de 1 mes o 2 meses operados, están súper recientes. Entonces se les brinda lo que es como un plan de dieta, ¿verdad?, de cuáles deben de seguir para evitar problemas lo que son en el esófago o problemas, cualquier otro tipo de problema gastrointestinal también, ¿verdad? Fundahabla, estamos por cumplir 8 años, ¿verdad? Orgullosamente de estar trabajando precisamente en visibilizar un problema, porque cuando el paciente es dado de alta le dicen
no vas a hablar nunca más, se va sin esperanza, atendiendo a estos pacientes que los refieren del Hospital Rosales. Un promedio de 80 pacientes en lo que va en el transcurso del año. Tenemos muchos casos de éxito que ellos han logrado recuperar la voz. Y estamos esperándoles con los brazos abiertos para todos aquellos que quieran realmente tener una opción de poderse comunicar con su familia, poderse integrar a la sociedad, poder recuperar realmente la voz, que es algo tan importante. Nos imaginamos nosotros sin voz, porque no la cuidamos muchas veces. Gracias, buenas noches por estar en un programa más de Pulso Ciudadano. Esta noche vamos a romper la tradición de hacer un análisis político de la coyuntura para dedicarnos a uno de suma importancia, de un diagnóstico de cáncer de laringe. Un tema que no todos quieren abordar, o más bien dicho, no se le ha prestado el interés que esto pasa siendo una realidad en el país. Para esto nos acompaña Violeta Palomo, fundadora, presidenta de la Fundación en pro de las personas con laringectomizadas de El Salvador, FundaHabla. Y más adelante se va a incorporar con nosotros el doctor, un especialista en esta enfermedad, con el cual abordaremos el tema desde el punto de vista estrictamente profesional. Violeta, buenas noches, un gusto tenerla aquí. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted por invitarnos. Quiero decirles, televidentes, que Violeta hace un gran esfuerzo por tratar de hablar. Ella perdió sus cuerdas vocales, perdió su laringe y quizás es una de las especialistas, dijéramos, que han aprendido a hablar con el esófago. Creo que les pedimos la misericordia y la comprensión del esfuerzo que está haciendo para poderse dar a entender. Violeta, tú sos una sobreviviente del cáncer de laringe. Antes de conocer tu diagnóstico, ¿consultaste con algunos médicos especialistas? Esta situación del cáncer de laringe, que como ustedes saben no es muy conocida, resulta ser que es uno de los cánceres con una mejor supervivencia, pero que tenemos el problema de que el diagnóstico llega siempre tardío. Y la razón es porque los síntomas son bien similares a una laringitis, por ejemplo. Entonces, en mi caso, específicamente, yo visité en el mes de julio de 2012 al Seguro Social en el área de medicina general. Y cuando el médico me examinó y me atendió, me dijo que era laringitis. Me dio tratamiento para laringitis. Como 3 semanas después, regresé con los mismos síntomas. El único síntoma que yo tenía era una ronquera que no desaparecía. Y como mi trabajo era en ventas, pues tenía que tener una voz nítida, ¿verdad? Entonces fui de nuevo. Y el doctor, mire, no me gusta ser dramática, pero se lo voy a dramatizar. Solo me hizo así. Mire lo que tiene laringitis, me dijo. Y no me va a examinar, le dije. ¿Y no denunció usted el caso, Violeta, con esa desplicencia de
Porque entiendo que este galeno todavía debe de estar trabajando en el seguro. ¿Cuántas violetas no habrán? Bueno, pero en realidad yo pensé, bueno, él es el médico, ¿verdad? Si él dice que es laringitis, pues es laringitis. Y seguí con el tratamiento. Perdí mi empleo en esos días porque mi rendimiento pues no era el apropiado con esa situación. Y ya no pude volver al seguro. Pero yo lo que pedía era que me pasaran con un especialista, lo cual no sucedió. ¿No hay protocolos para esto? Sí hay, sí hay. Si llega una paciente por segunda vez con el mismo síntoma, Se supone que el protocolo es referirlo con el especialista. Pero bueno, lo que quiero comentarles es que al final, por mi propia cuenta, comencé a visitar otorrinos. El otorrino, el primero que me vio, me mandó con un gastroenterólogo porque me dijo que era reflujo. Me trataron por el reflujo 3 meses. A todo esto ya era agosto, septiembre, por ahí. En octubre decidí ir a ver a un gastroenterólogo que me hiciera un examen fidedigno, ¿verdad? Y el doctor me dijo, es alergia. Me trataron por alergia. Luego me acabé la plata y una amiga me dijo, mira, yo te voy a sugerir que vayas al San Rafael, que te vean ahí, me dijo. Y fui al San Rafael, pero fui hasta diciembre, por lo mismo de que tenía tratamientos a medias. Con esto lo que le quiero comentar es que el del San Rafael, cuando me vio se asustó y me dijo, no, este caso tengo que mandarlo a Rosales. Y me regañó, ¿verdad? ¿Por qué te tardaste tanto en buscar un diagnóstico? Y pues yo lo busqué, pero nunca me lo dieron. Entonces él me dijo, no, te tienen que ver en Rosales. A todo esto era febrero de 2013. Hasta en mayo llegó el diagnóstico correcto. Y ya un año después prácticamente el tumor había crecido considerablemente. ¿qué hubiese pasado, Violeta, si hubiese tenido un diagnóstico temprano? ¿Cree que hubiese cambiado su situación? No hubiera perdido mi voz. ¿Ha pensado ustedes en algún momento deducir responsabilidad? No con el ánimo, Violeta, de buscar venganza, pero sí prevenir que no hayan más violetas por una mala praxis. Fíjense que lo que yo he buscado es hacer incidencia en las políticas públicas de salud, de que estos casos se les dé la verdadera importancia que tienen. Y también un llamado, ¿verdad?, siempre a la población, porque uno a veces no le da importancia a una ronquera. Y perdóneme, pero yo hoy he aprendido que las cosas que parecen simples, es mejor que le digan, mire, no tiene nada, a que le digan si hubiera venido antes, ¿verdad? Entonces hay que realmente darle a la salud la importancia. Quiero preguntarle, ¿existe en el país alguna instancia, alguna organización que ayude a los pacientes con este tipo de cáncer? Pues no, licenciado. De hecho, cuando me operaron, primeramente que después de la cirugía, todo el mundo, todos los médicos le dicen a uno que no va a volver a hablar nunca más, porque no hay cuerdas vocales, porque no hay laringe. Pero
existe una posibilidad de hablar de otra manera, como hablo yo ahora. Pero entiendo que usted es la única en el país que ha desarrollado esta técnica de hablar con el esófago. No, hay muchos que lo han logrado, pero no hay quien enseñe la técnica. Lo logran con una técnica errática, digamos, ¿verdad? Porque no conocen el proceso y la desarrollan de una manera que no es. En este tipo de cáncer, usted lo dijo, es el menos que genera muertes, pero decir, pierde totalmente sus cuerdas vocales y su laringe. Eso da como consecuencia que no pueden hablar. Y es grande la cantidad de pacientes que existen en el país con esta sintomatología. Y sé que el número no es tan grande. Sin embargo, fíjese, cualquier caso en que uno pueda rehabilitar vale la pena. Hoy por hoy en la fundación hemos atendido desde la creación de la fundación hasta este momento alrededor de 65 pacientes. De esos, un 65% han recuperado la voz de alguna manera. Pero lo más importante es que habían personas que eran el sostén de su familia y que perdieron la oportunidad de ganar ese sustento porque no podían hablar. ¿Cómo logró usted, dijéramos, esta técnica y con qué tipo de terapia? Porque es autodidacta. Sí, pues fíjese que yo le hago la broma a mi esposo que las mujeres no nos podemos quedar calladas, ¿ve? Entonces yo tenía que ver qué hacer para recuperar una manera de comunicarme. Entonces comencé a indagarme desde antes de la cirugía y me di cuenta que había esta técnica. Y también hay unas prótesis, pero para nuestro país la prótesis no es lo más recomendable. ¿Muy onerosa o porque no hay cara. quien la ponga? No, es cara y resulta que requiere un cuidado bien especial. Por lo tanto, la persona que la usa debe tener un poco de habilidad, de conocimiento para poder hacerlo, y hay que cambiarla cada 8 meses. Y es cara, no es barata. Hay que buscar un especialista que lo haga. Entonces, ¿y esto, Violeta, la motivó a usted, dado ese calvario que vivió de mala praxis, de que al final encontrarse con ausencia de su laringe y de sus cuerdas vocales, la motivó, dijéramos, a fundar esta, valga la redundancia, fundación que se denomina Fundahabla? Sí, licenciado, fíjese que yo tuve la experiencia de que cuando salí del hospital, bueno, mi caso lo daban, estaba desahuciada en pocas palabras. Tenía una bacteria hospitalaria y tenía una fístula. Entonces no daban como muchas esperanzas. Pero en ese tiempo yo pude ver la necesidad que tienen los pacientes con esta situación. Y vi que a la gente no se le explica cómo cuidar el estómago, cómo volver a reactivarse, ¿verdad? Cómo tener calidad de vida, no existía. Entonces, bueno, dije yo, si no hay nadie por el momento que pueda hacer esto, yo lo voy a hacer. Yo le puedo enseñar, pero yo pensaba tener como una escuelita, ¿verdad? Pero las necesidades se fue viendo más y más. Y empecé a ver algo que en mi corazón Dios puso el deseo de que
yo no quería que la gente llegara a lo que yo llegué. Entonces pensé, bueno, hay que rehabilitar, pero también hay que prevenir. ¿Y cuál es el problema? Yo creo que ese es un punto, porque tengo que ir a un corte comercial que lo dejamos en una segunda de las etapas, porque ¿cómo se puede prevenir esta enfermedad? ¿Qué sintomatología da? ¿Cuáles son los factores de riesgo, dijéramos, que tienen mucha gente? Si el cigarro puede ser uno de los puntos detonantes, ahora con los cigarrillos electrónicos, que también como está la gente creyendo que dejó del cigarro, pero con el cigarrillo electrónico mata esa ansiedad, pero creo que al final se está matando. Tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a analizar todos estos factores de riesgo de un tema tan delicado en que está afrontando nuestro país. No nos cambie, ya volvemos. Lo cierto es que puede llegar a sonar como algo maravilloso donde solo se fuma vapor, pero algunos líquidos se han estudiado y se sabe qué es lo que contienen. Compuestos orgánicos volátiles, saborizantes, algunos metales pesados y pueden o no tener nicotina. Hay líquidos y aceites que pueden contener alguna droga o directamente ponen marihuana en el cigarro y así lo fuman. A ciertas temperaturas, estos compuestos químicos forman compuestos tóxicos que dañan los pulmones. Estos mismos compuestos o compuestos muy similares se encuentran también en la combustión del cigarro regular, se pegan a las vías respiratorias y empiezan a, primero, desarrollar cuadros de EPOC y asma y segundo, aumentan el riesgo de desarrollar cáncer. Bien, gracias por continuar en el programa. Violeta, en esta etapa quiero saber cuál es la sintomatología de esta enfermedad. Tú dijiste que empezaste con una carraspera normal, como que era una laringitis, pero ¿no sentías otros síntomas? La verdad es que yo solo tuve ese síntoma, pero generalmente hay otros. Existe el síntoma de que puede darse que uno tenga dificultad para tragar cuando come o para hablar, ¿verdad? Sentir Muchos dicen una infección en la garganta. O sentir una obstrucción o tener problemas de respiración, porque esto está conectado directamente con la respiración. De hecho, yo ya no respiro por la nariz, ahora respiro por el cuello. Entonces, y parecería que no tiene que ver directamente con la respiración y el habla, pero es una relación directa. Entonces los síntomas pueden variar. Por ejemplo, la ronquera, la dificultad para tragar, el sentir una obstrucción, también una disminución de peso, que a la vez... ¿Hay pérdida de peso? Hay pérdida de peso. Ese es uno de los síntomas de alerta. Algo está pasando ahí. No necesariamente cáncer, ¿verdad? Pero hay que ver qué pasa. ¿Qué factores de incidencia el tabaco? El tabaco juega un papel
de detonante, es un síntoma que en un momento determinado expresa ansiedad, pero ¿cómo incide el tabaquismo en el desarrollo de esta enfermedad? Es el primer factor de riesgo. Yo, en mi caso en particular... ¿Tú fumabas? Eso le quiero contar, yo nunca fumé. Pero como antes no había una ley que prohibiera... ¿Fumadora pasiva? Sí, fumadora pasiva. En la oficina donde yo trabajaba. ¿Todos fumaban? Todos fumaban, todos. Y a la par mía, sí, todos con su cigarro, ¿verdad? Pues, y uno no conocía sobre el daño, pero quiero decirle que dentro de la rama de prevención, nosotros hemos estudiado los síntomas, los factores de riesgo, y el tabaco es el principal. Tan grave es el tabaco que puede provocarle el 90% de los cánceres, cualquier cáncer. Puede decir el de estómago no tiene que ver, claro que sí. Entonces el tabaco nosotros lo vemos como el enemigo número uno de la salud. Por tanto, yo, incluso este año, la OMS me otorgó un premio por el Día Mundial sin Tabaco, porque yo he desarrollado un activismo para combatir un poco esto. Mire, es increíble, yo en las mañanas vengo manejando para la fundación y veo a tanta gente en el carro con su cigarrito, echando la ceniza y tirando la comida, pero están contaminando el vehículo y viajan con la esposa, con los hijos. Muchas veces no se dan cuenta que el daño también puede ser colateral, quizás más que al propio que lo está ingiriendo. Tomando en cuenta eso, Violeta, muchos mutan, dijéramos, a otra forma de determinar esa ansiedad que provoca el tabaquismo. Yo fumé en un tiempo y también, porque es de los vicios más estúpidos, hay que decirlo con esa palabra, pero los más difíciles de dejar. Las personas que dejan el tabaco y se pasan al cigarrillo electrónico, ¿es una forma de evadir? ¿No incide? ¿No es factor de riesgo el cigarro electrónico? Claro que es factor de riesgo. Perdón. El error en el que caemos es que dicen, es vapor el cigarro electrónico. Lo que produce son aerosoles, que no es lo mismo que el vapor. El aerosol está cargado de partículas, de sustancias que son tóxicas. Bueno, para el caso del cigarrillo electrónico más conocido acá, que son los Juuls y ese tipo, traen nicotina, aunque digan que no. O sea, es algo que si en Estados Unidos, con tanta tecnología, no pueden definir en algunos casos la cantidad de nicotina que traen. ¿Quién dice que aquí lo vamos a lograr? Entonces, el fabricante a las sustancias le puede poner lo que quiera. Y dígame usted, la nicotina es la sustancia más adictiva. Es más adictiva que la cocaína, la nicotina. Entonces, si está diciendo que la nicotina es más adictiva al ser humano que la cocaína, que la propia cocaína. Correcto. Entonces, si yo le vendo a usted este producto y sé que lo que tiene
lo va a volver a usted esclavo de este producto. ¿Y yo por qué se lo voy a quitar? Si estoy garantizando mi venta, ¿verdad? Aunque eso implique un daño a la salud. Gran señor es don dinero. Y ahí es donde uno tiene que valorar la salud, porque, como usted bien dijo, el tabaquismo es un vicio y es una enfermedad un poco tonta, porque es como tirar el dinero y es como jugar a la ruleta rusa, ¿verdad? Porque a mí me dicen, mire, pero mi papá fumó años y nunca le dio cáncer. Y le digo yo, ¿y su papá no padeció de enfisema? Un poquito. ¿O no padeció del corazón? Ah, sí, el doctor le dijo. O sea, Sí, hay no que necesariamente ver el cáncer. El cáncer está en los pulmones. Tengo que hacer un corte comercial y ya en la última parte de la entrevista, Violeta, quisiera ver cómo ayudan ustedes en la fundación, dijéramos, a esa cantidad de personas que llegan, si a todas se las refieren del hospital privado, de un hospital público. Es decir, ¿cuál es la mecánica que utilizan ustedes para proporcionar? No nos cambie, ya volvemos. La terapia del lenguaje consta de ejercicios de estiramiento o ejercicios físicos, ¿verdad? Aproximadamente se dan 10 minutos de eso. Ejercicios de relajación del cuello, porque a partir de la operación el paciente queda con los músculos con los que son tensos, ¿verdad? En lo que es en el cuello. Se hacen eso, otros 10 minutos. También se hacen ejercicios orofaciales que se hacen con las mejillas, con los labios, con la lengua, diferentes tipos de ejercicios para que el paciente, ¿verdad?, estimule los músculos de la cara, y eso le va a costar menos, le va a facilitar que él pueda gesticular. Unos pacientes en 6 meses ya puedan hablar, otros pacientes pueda que les cueste más, 1 año, 2 años, va a depender de él mismo. Y aparte de eso se incluyen en la terapia ejercicios de soplo, porque el paciente no puede soplar a partir de la operación, ¿verdad? Se le hace súper difícil soplar. Entonces, como ejercicios más sencillos tenemos lo que es el burbujero. Si el paciente empieza a poder sacar aire o poder soplar lo que es un burbujero, vamos a ir viendo como la escala del avance que el paciente tiene. Entonces, los ejercicios de soplo que nosotros le llamamos duran aproximadamente unos 20-25 minutos. Y aparte, ¿verdad?, ya de último, que incluye la terapia del lenguaje, que es lo que es la práctica. Son vocales, números, sílabas, oraciones, trabalenguas. Depende del nivel de avance que van teniendo cada paciente. Gracias por continuar en el programa ya en esta última parte. Ya nos acompaña el doctor Raúl Hernández, un otorrinolaringólogo con especialidad en cirugía de cabeza y cuello. Con él vamos a abordar ya desde el punto de vista técnico. Doctor, gracias por acompañarnos. Sabemos que con el tema del tráfico es imposible en esta ciudad, pero ya lo tenemos aquí. Muchas gracias. Doctor, quiero poner en contexto ya, hemos visto en la primera y segunda parte del programa cómo una paciente vive en carne propia un proceso, pero ahora quiero abordar el tema desde el punto de vista eminentemente científico, médico. ¿Qué es el cáncer de laringe, doctor? Sí, cáncer de laringe es uno de los cánceres más frecuentes de cabeza y cuello. Sin embargo, los cánceres de cabeza y cuello no son tan comunes como otros tipos de cánceres que se le da muchísima más importancia por eso, por su prevalencia. En realidad es la sustitución por células malignas del tejido normal de la laringe. Y al hacer eso lo que hace es afectar las funciones normalmente de la laringe, que son la voz. La voz es una parte muy importante del ser humano. Cada ser humano tiene un tono de voz que lo hace específico. Sus familiares o sus amigos pueden reconocerlo sin verlo por el tono de voz.
Dicen, bueno, es mi amigo con solamente el tono de voz. Esa voz la conozco. Ajá, esa voz la conozco. Y los pacientes que adolecen de cáncer de laringe pierden esa identidad, porque es una identidad propia del ser humano y eso es lo que les afecta primariamente y socialmente, porque el paciente, al tener una dificultad para poder hablar, ya no es aceptado socialmente. Todo el mundo le empieza a decir, ¿y qué es lo que le pasa? ¿Por qué está así? Eso quería como plantear. ¿Hay discriminación en esta sociedad contra alguien que padezca, no solo el cáncer, pero dijéramos que haya ido perdiendo el habla poco a poco, incluso hasta en lo laboral, doctor? Sí, desafortunadamente. La gran mayoría de pacientes generalmente trabajan en atención al cliente o comunicación, que es la voz lo primordial para ellos. Y si son afectados con la voz, desafortunadamente en este país sí existe esa discriminación, tanto laboral, ¿verdad? Como sostén económico también para los pacientes como tal. Uno de los puntos muy fuertes que tocamos con Violeta fue el hecho del diagnóstico tardío que tuvo ella. ¿Es posible, de acuerdo con la ciencia, poder detectar a tiempo este cáncer? Sí, el cáncer como tal puede ser detectado rápidamente siempre y cuando sea referido con el especialista. Nosotros tratamos de hacer capacitaciones a los médicos generales que cualquier tipo de disfonía, que es la pérdida de voz mayor de 2 semanas, que no responde a tratamiento médico convencional, es decir, usted llega a consultar, llega porque se siente ronco, no mejoró con el primer tratamiento, no mejora con el segundo tratamiento, debe ser idealmente referido al otorrinolaringólogo. ¿Hay algún protocolo para eso? Por ejemplo, una paciente que llega la primera vez, la tratan como una laringitis o como una infección, vuelve a llegar por segunda y tampoco, dijéramos, ¿hay algún protocolo que pueda decir, bueno, ya es la segunda o la tercera vez y sigue con el mismo síntoma, hay que referirlo? Sí, el protocolo existe. Desafortunadamente existen como 2 parámetros que afectan eso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno llega a un sistema de salud, por ejemplo a una unidad de salud, puede ser que usted ya no pase con el mismo médico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el otro médico le dice, bueno, vamos a hacerle este tratamiento, y a la tercera vez que usted regresa, o pasa con el primer médico que pasó al inicio, o con otro totalmente diferente, e inician nuevamente tratamientos sin revisar realmente cuántos tratamientos lleva el paciente. Al final eso lo retrasa bastante, y el cáncer de laringe, igual que todos los demás cánceres, si se detecta en estadio temprano, puede ser curable. Ahora, el sistema de salud nuestro, estoy hablando todas las cabeceras, no tiene especialistas en cada una. Lo primero que le toca a la persona es un médico general, es el que le hace el diagnóstico primario. Estos médicos están capacitados, dijéramos, para poder dentro de su diagnóstico decir, no, esto sale fuera de mi competencia, vaya para acá. Sí, por norma terapéutica ellos deben de saber que si llega un paciente con disfonía, es decir, ronco, ellos dan un tratamiento inicial. Si todavía tiene menos de 2 semanas, puede dar otro tratamiento, pero ya tanto por evolución, y si el paciente tiene factores de riesgo, como ser tabaquista, etilista crónico, son los pacientes que se deben referir con más prontitud al especialista. Lastimosamente, especialidad como tal de otorrino solo existe en las principales ciudades del país, que son Santa Ana, San Salvador, San Miguel. En Occidente tenemos uno en Sonsonate, ¿verdad? Pero no hay una cobertura real en todo el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, un paciente Morazán consulta, ese paciente Morazán debe ser referido al Hospital de San Miguel, y muchas veces no hay cupo o no existe el instrumento para poder hacer el diagnóstico correcto. Entonces, desde San Miguel o desde Santa Ana se nos refiere para poder realizar el examen, porque institucionalmente algunas veces falla también el instrumental.
Y eso hace que un paciente que usted consultó en enero está recibiendo atención médica por parte de nosotros en el Hospital Rosales, que es donde yo laboro, 3, 4, 6 meses después del inicio. ¿Y eso puede significar la pérdida o no de la voz, de la laringe y de las cuerdas bucales? Sí, fíjese que la ciencia médica ha avanzado bastante. Los cánceres generales se dividen en estadio 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, en el caso específico de laringe, si usted tiene un estadio 1 o un estadio 2, la laringe puede ser preservada. No necesita cirugía, ¿verdad? Hay casos especiales en los que cuando sí me dice necesita estadia, cirugía. para efectos que podamos interpretarlo, es el nivel de avance que pueda tener la enfermedad. Sí, exacto, es el nivel de avance. Entonces, si usted tiene un estadio 1 o un estadio 2, las probabilidades de curación son bien altas, son hasta del 90%, pero porque se hizo un diagnóstico adecuado y pronto. A tiempo. Ajá, a tiempo. Pero lastimosamente con nuestra paciente ella ya llegó a un estadio más avanzado por el tiempo en que tardó en referirse. Y cualquiera pudiera decir que el Hospital Rosales no es aunque es el hospital de referencia, porque ahí se ve de todo. Exacto. Quiero entender que es de esa manera. Doctor, había avanzado con Violeta en el sentido de los factores de riesgo. Llegamos que el principal es el tabaquismo. Exacto. ¿Verdad? La Organización Mundial de la Salud, según en este dato, mueren 6 millones de personas como consecuencia del mismo. Muchos han mutado ahora, le decía, del cigarro al cigarrillo electrónico por moda, por lo que sea. ¿Incide, es diferente o no es considerado un factor de riesgo este cigarrillo electrónico? Sí, fíjese que el cigarro como tal, el tabaco, tiene más de 1000 cancerígenos que son los causantes precisamente de ese problema. 1000 cancerígenos. 1000 cancerígenos, exacto. Que no solamente afectan la laringe, también si usted es tabaquista crónico, puede afectar su pulmón. Y tenemos pacientes que detectamos cáncer de laringe, pero también detectamos cáncer de pulmón, que es uno de los más frecuentes dentro del país. ¿Cuándo es considerada una persona que es adicta al tabaco? ¿Cuántos cigarrillos debe de fumar? Fíjese que en realidad el tabaco, con un cigarrillo que usted me fume... Sí, porque dice que solo me echo un cigarro después de comer o del café. Sí, lo normal es no fumar. Es decir, de que si usted me dice, no, fíjese que yo fumo solo una vez a la semana, no, usted es tabaquista y tiene factor de riesgo para generar cáncer. Como que si se echara una cajetilla al día. Sí, pero también lo más peligroso es el tabaquismo de segunda mano. Hablábamos que era, dijéramos, el tabaquista involuntario, el fumador involuntario que se conoce. Exacto. Por ejemplo, hoy en la clínica atendí un paciente de esos. ¿Nunca ha fumado? Dice, sí, mire doctor, yo nunca he fumado. Le pregunté, ¿y sus padres? Ellos sí. Y usted convivió con sus padres desde la niñez hasta los 24 años. Entonces, indirectamente, él fue fumador pasivo, es decir, de que lo recibió, y ese se volvió su factor de riesgo, lastimosamente. ¿Cuál es el nivel de incidencia en las edades en este tipo de cáncer? Porque vaya, dijéramos, se pueden dar en un niño, se puede dar o cuando ya la persona es de 18 años o empieza a fumar desde los 14. Sí, fíjese que tradicionalmente este es un problema de gente de 50 años y mayores, pero esos son los pacientes que vivieron en las épocas de los 70s, 80s o incluso 60s. ¿Qué es lo que ¿Y eso marcaba alguna incidencia? Sí, es que lo que pasa es que antes fumar no era tan popular, no era tan de moda, ¿ya? O sea que la gente sí fumaba, pero no era tan masivo como ahora. Ya en la época de los 80 hubo muchos comerciales de cigarrillo que lo hacían como más cool, para que usted me entienda. Y entonces ya la gente empezó a fumar muchísimo más. Y actualmente con el vapeo no son los mismos cancerígenos que tiene el tabaco, porque el vapeo no tiene tabaco. Pero ¿qué es lo que se ha demostrado? Es el químico
que le echan a la sustancia para poder vapear, el que le da el sabor. Hay de canela, de sabores de frutas tropicales, etc. Entonces, ¿El daño es el mismo? no, el daño es mucho menor, pero en realidad como no hay estudios todavía prospectivos a largo plazo, es decir, de que el vapeo en realidad no tiene 10 años así que de masificarse. Entonces al momento se están haciendo estudios, pero los estudios preliminares demuestran que sí es factor de riesgo. No es tanto como el cigarrillo, pero sí es factor de riesgo. Porque si tiene a la base nicotina, Exacto. ese es uno de los ingredientes que tiene, dijéramos, el cigarro. Sí. Puede ser... Ajá, es que fíjese que hay con nicotina y sin nicotina. Hay unos que son como placer solamente para estar vapeando como tal, pero esos tienen alcohol glicosilólico y una serie de cantidades de sustancias que también se han demostrado que también pueden causar cáncer. En conclusión, puede ser también un factor de riesgo también para Sí, la persona. Exacto, mucho menor que fumar, pero existe el riesgo. ¿Qué otro factor de riesgo existe en este tipo de cáncer o solo, dijéramos, Sí. el tabaco logra llevarse el 90 y pico %? La principal causa es el tabaco, pero si usted bebe también, triplica su riesgo. Es decir, si usted fuma y bebe, triplica el riesgo Por los considerablemente. cambios de temperatura que sufre la... Exacto. En realidad tanto el tabaco irrita porque va caliente, es humo caliente, y cuando usted bebe, por decir algo, una cerveza, es fría, y entonces ese cambio de temperatura el cuerpo no lo logra procesar. Una pregunta, hoy con esta pandemia que hemos tenido, que todavía tiene este país, ¿cómo incide en un paciente de cáncer este tipo de pandemia? Fíjese de que... el COVID, ¿cómo incide en un paciente que tuviese, dijéramos, esta enfermedad? Porque afecta también los pulmones, entiendo. Exacto. No solo es puramente... ¿Cómo sería ese cuadro, doctor? Fíjese de que con los pacientes como Violeta, que no pueden respirar por la nariz, es decir, que el virus nunca va a entrar por la nariz, el del COVID, pero puede entrar por el agujero, no sé si ella le mostró el agujerito con el que respira. Entonces hemos tenido problemas con este tipo de pacientes porque ellos, por ejemplo, para saber si tienen COVID, no se puede hacer el hisopado nasal. ¿Cómo? Eso le iba a preguntar. Si no hay injerencia por nariz, normalmente el hisopado es por la boca. Sí, exacto. O sea, ¿cómo diagnosticar a que Violeta no tiene...? Fíjese que en realidad se hace por PCR, y solo por la boca. Solo por la boca. El antígeno no se puede realizar, el antígeno COVID, que es mucho más barato, no se puede realizar por la boca, solo por la nariz. Para que nuestros televidentes nos entiendan, doctor, ¿qué cantidad de personas tienen este tipo de cáncer? Porque yo, con todo y lo que uno ve, no me había puesto a reparar en realidad este cáncer de laringe, que si bien es cierto, decíamos, es el menos incidente para fallecimiento, pero que le deja consecuencias, que prácticamente es una muerte en vida. Sí, fíjese de que lastimosamente no se le da la importancia que debería, porque en el país hay 3 tipos de cánceres que son mucho más comunes: el de mama, el de pulmón, el de cervix, también tenemos el de estómago, de colon, que hasta se hacen campañas de eso, pero es que en realidad si usted compara la incidencia de esos tipos de cánceres con el de laringe, son mucho mayores. Pero el problema con el cáncer en realidad de cabeza y cuello, y específicamente de la laringe, es que primero usted pierde su identidad, segundo es más visible, o sea, de que usted puede llegar por un cáncer de pulmón, pero lo ve el vigilante, físicamente alguien y dice... adelgazado, está tosiendo, pero el cáncer de cabeza y cuello como tal lo puede desfigurar a usted, ¿verdad? Por ejemplo, ¿Hay casos en que haya habido desfiguración? Sí, por ejemplo, puede usted aparecer con una bola acá, ¿verdad? Ya con ronquera, ya disfónico, y con una bola acá. Entonces la gente lo mira y ya se queda viendo porque es algo visible, es algo que le da a usted identidad. Entonces ahí es donde empieza la marginación incluso social.
y hay alguna especie de terapia donde estas personas están en tratamiento, ¿verdad? Necesitan, dijéramos, de alguna parte psicológica que los esté permanentemente empujando a esto. Sí, fíjese que primero se necesita ayuda psicológica, primero por el impacto de la noticia. Generalmente usted no está preparado para que un médico le diga usted tiene cáncer, porque cuando le dicen la palabra se le desmorona toda su vida y todo su mundo. Y usted inmediatamente cree que es sentencia de muerte. Pero entre más rápido se detecta el cáncer o se pueda operar o reciba una terapia con otros especialistas como es la radiación o la quimioterapia, sus probabilidades de supervivencia son más altas. Eso sí, es difícil tratar a un paciente ya en estadio 4 o que mucha gente le dice terminal, pero no es tan terminal porque como la ciencia ha avanzado, sí, tiene mejor probabilidad usted en una estadia temprano que en una tardía. Eso partiendo que es un paciente, dijéramos, sano, que no tiene más enfermedad o un cuadro clínico tan deteriorado, pero ¿qué pasa si tiene hipertensión, si es diabético, etcétera, etcétera, y encima le montan esta noticia? Esa noticia, entonces el paciente entra en depresión. Primero es lo que nosotros llamamos que se desespera, o sea, empieza con angustia, pero próximamente entra en depresión porque primero es el impacto de la noticia y después empieza, ¿y cómo voy a hacer con mi trabajo? ¿Cómo voy a hacer con mi familia? ¿Qué hago si pierdo la voz? Entonces todos estos pacientes necesitan ayuda psicológica. Sin embargo, la Fundación de Violeta ya lleva implícito eso y ahora estamos trabajando en conjunto en el Hospital Rosales que paciente que es detectado con cáncer. ¿Tienen algún convenio ustedes con la Fundación de Violeta que si ustedes detectan a uno, lo puedan mandar a la fundación para que ahí les ayuden? No solo, dijéramos, aprender a hablar nuevamente en la jota, sino también pueden recibir una ayuda psicológica en la fundación. Sí, ellos reciben tanto ayuda, incluso en el hospital, ellos llegan al hospital, ¿verdad? Entonces, si usted es paciente del Hospital Rosales y acaba de recibir la noticia, generalmente hay un psicólogo ahí para que le ayude. ¿Dónde puede acudir? Porque hay un montón de personas que nos están viendo que posiblemente tengan alguna sintomatología de los que dimos. ¿A dónde pueden acudir este tipo de personas si tienen algún síntoma como carraspero, como dijéramos pérdida momentánea de la voz? Sí, el sistema de salud está diseñado de tal forma que usted tiene que llegar primero a un hospital general o a una unidad de salud, porque es un nivel de atención primaria. Porque puede ser que usted en realidad esté ronco pero no tenga cáncer, sino que lo que tenga es una difonía pasajera o una difonía por sobreesfuerzo de voz o una gripe. El problema es cómo distinguir una de la otra, doctor. Sí, pero lo que usted como paciente lo que tiene que hacer es consultar primero. Entonces ya queda en función del médico ver si lo que usted tiene es... ¿Qué nivel de confianza puede tener la población? Porque hemos visto en el caso específico de Violeta que habló varias veces con varios galenos y todos se fueron por diagnósticos totalmente diferentes. Sí. Es decir, puede ser la excepción, pero vaya, no quisiera ser una Violeta una persona. Sí. Fíjese que de todo hay en la viña del Señor. Hay médicos generales que son muy acuciosos y son muy buenos. Entonces, tenemos en el sistema público médicos de ese porte, ¿verdad? Como si hubiera Violeta pasado con ellos, lo hubiera detectado rápidamente y la referencia hubiera sido más rápida. Okay. Yo siempre le explico al paciente, mire, usted consulte. Esa es la obligación del paciente, es la obligación del paciente, porque los pacientes tanto tienen derechos como deberes. Entonces el paciente, al sentir un problema, debe de consultar. Si usted consulta, el primer tratamiento no funciona, usted regrese y le dice, mire doctor, fíjese que el tratamiento no funcionó. Entonces, quieras o no, usted puede o tener una segunda opinión con otro médico o un segundo tratamiento. Es válido, ¿verdad? Pero ya si usted, a pesar del tratamiento, no mejora, ¿ya?
Entonces, en ese momento sí ya se deben encender las alarmas y referirlo con el especialista. Bien, hemos llegado a la finalidad del programa, hubiera querido más tiempo, nos comprometemos a seguir en este tema. Hay que hacer Creo, una segunda parte. falta una segunda parte, cuántas violetas no pueden andar en estos momentos, cómo podemos hacer los medios de comunicación para volvernos un efecto multiplicador, porque este tema no tiene ni ideología, no es político, no tiene nada que ver. Y me decían, ¿y por qué querés llevar un tema de esta magnitud? Porque precisamente nosotros somos efecto multiplicador. Si una persona, si una tan sola persona vio este programa y está en esas condiciones, habremos cumplido nuestro cometido. No me resta más que darle las gracias, Violeta. Doctor, ha sido un gusto compartir con ustedes. Y a usted, amable televidente, lo que siempre decimos. La conclusión la saca usted en su casa. Pase buenas noches, que Dios nos los bendiga y nos vemos en otro programa más de Pulso Ciudadano.